para tener un canal tiene que ser conocido, la pendiente tiene que ser conocida, eso depende básicamente de la topografía del terreno del canal. Las características del material en donde se va a hacer el canal también son conocidas. Entonces, de la ecuación de Manning, las únicas dos variables que quedan son base y tirante, y existen infinidad de combinaciones que pueden resolver esa ecuación, ¿no? Pero de esa infinidad de combinaciones, solamente una es la que se termina construyendo, luego de haber repasado algunas otras condiciones que llevan a preferir una solución a otra. Vimos el método de la sección de máxima eficiencia hidráulica, llamada también sección de sección hidráulicamente óptima, tiene 2 o 3 nombres conocidos. Vimos también el método de la velocidad máxima permisible. Algo a tener en cuenta con este método, ¿cuál es? Que si bien el procedimiento narrado acá asume utilizar acá la velocidad máxima para la cual no se producen problemas de erosión y socavación dadas las características del material en el que se hizo la excavación, eso no quiere decir necesariamente que la única solución sea con esa velocidad. Cualquier velocidad menor a la velocidad máxima que admite el material en donde se va a hacer la excavación también es una solución hidráulicamente válida, ¿sí? Probablemente no sea la más barata, probablemente no sea la más segura, no sé, pero hidráulicamente de este método también salen N soluciones posibles, ¿me entienden? Y el método que empezamos a discutir la clase pasada es el método de la fuerza atractiva. El agua moviéndose a través de una conducción, a lo largo de una conducción, actúa como un rastrillo, como una lija, ¿no? Que genera esfuerzos de corte sobre el fondo del canal, sobre la pared del canal, sobre todo el contorno sólido. Dependiendo si esos esfuerzos de corte son, dependiendo si los esfuerzos de corte que produce el agua en movimiento superan los esfuerzos de corte que el material que está en contacto con el agua admite, eso causa inestabilidad en el canal, así se llama en hidráulica, ¿no? En criollo, ¿qué cosa es? Los esfuerzos de corte van a comenzar a llevarse las partículas que están compuestos con contorno sólido y el canal se desarma, ¿no? Entonces es un canal inestable. Si los esfuerzos de corte que produce el agua en movimiento no superan los esfuerzos que el material admite, entonces el canal es estable. Y eso es un buen diseño. Nosotros queremos diseñar canales que se mantengan en el tiempo y no que a la primera comiencen a deformarse producto de los esfuerzos de corte. Entonces discutimos la clase pasada que hay dos grandes grupos de esfuerzos. Uno es aquellos productos del agua en movimiento, ¿no? El agua moviéndose a cierta velocidad, en cierto caudal, con cierto tirante, produce ciertos esfuerzos en el contorno sólido, en la conducción. Y otros son los esfuerzos de corte que el material admite. No es lo mismo una arcilla consolidada que una grava muy fina. Una grava muy fina seguro que es muy fácil de que el agua con una velocidad pequeña se la lleve, la saque de su sitio. A una arcilla consolidada probablemente va a ser más difícil, que los esfuerzos de corte se van a requerir más esfuerzos de corte para que las partículas de arcilla se salgan de su sitio. ¿Me explico? El método que vamos a ver es un método propuesto por el USBR. Este gráfico de acá es un ejemplo que ilustra cómo los esfuerzos de corte se distribuyen en una sección trapezoidal. Pero bueno, te da una buena idea cómo es la distribución de esfuerzos de corte en cualquier otro canal. ¿Qué nos dice esto de acá? De que la distribución de los esfuerzos de corte producto del agua en movimiento, esto es, son los esfuerzos de corte producto de las condiciones hidráulicas. Nada de lo que vamos a narrar a continuación, que es un repaso de la clase pasada, interviene ni interesa cuáles son las características del material. Y esto tiene que ver exclusivamente con el agua en movimiento. La distribución de los esfuerzos de corte para un canal con estas características, la relación base-tirante es 4 y talud 1.5. Bueno, esto es un ejemplo. El OSBR no iba a graficar todas las posibles combinaciones de eso. Hay unos sábados que vimos la vez pasada. Bueno, en este ejemplo que vemos,
que la distribución de los esfuerzos de corte en la base del canal es más o menos uniforme, ¿no? Casi la misma, casi un rectángulo a los extremos, en donde alcanza el esfuerzo de corte máximo en el centro y vale 0.97 peso específico por tirante por pendiente del canal. Los esfuerzos de corte en la pared del canal ya no son uniformes, aquí hay menos, aquí hay más, no es una parábola, es curva, en donde el máximo es 0.75 gamma y S, peso específico, tirante, pendiente. ¿Por qué nos interesa solamente los máximos? ¿Por qué el USB no ve la ecuación de esto? ¿Por qué no hay valor aquí o acá? ¿Por qué solamente los máximos? También lo discutimos en el Para efectos de determinar si el canal es estable, como dice su compañero, lo único que nos interesa es si falla en donde los esfuerzos de corte son los mayores. Si no falla donde los esfuerzos son mayores, no va a fallar en donde los esfuerzos son menores. Entonces, me basta analizar en donde los esfuerzos son los máximos. Si garantizo que mi diseño no va a ser de que falle aquí, no falle en ningún sitio. ¿Sí? En eso consiste el para un ejemplo particular en donde la relación base tirante es 4 y el cálculo del canal es 1.5, y acá el USB le propone estos ábacos para otras condiciones diferentes, ¿no? Ese es el ratio, la razón entre base tirante, ¿no? Y acá tienen para un juego de 0 hasta 10, y acá tienen el número resultante de esta columna, de este eje, es el que hay que multiplicar a peso específico por tirante por pendiente. Recuerdan que en el gráfico anterior era 0.97 gamma IS y en las paredes era 0.75 gamma IS. Bueno, acá es el número que salga de este eje, hay que multiplicarlo por gamma IS. ¿Sí? Y bueno, Z, en este gráfico Z es el talud, ya vimos a la relación base tirante 4 y talud 1.5, que era el gráfico anterior, salía 4, más o menos 0.97, ¿no? Gamma y ese que era lo que veíamos en el gráfico anterior. Esto de acá es para el fondo. Y este gráfico es para los taludes, igual. Si agarramos el ejemplo del gráfico previo, 4, 1.5, que es esta segunda línea, sale 0.75. 0.75 gamma y ese que corresponde al máximo de las paredes de las dos diapositivas atrás. ¿Recuerdan? Entonces, esto es lo que hay. Y si el talud es 1.8, si bien el papel aguanta todo, en la vida real nadie diseña canales con taludes muy anchos. ¿No? Y es por eso que los gráficos del USB están 0, 1, 1.5, 2 como máximo. Talud de más de 2, ¿qué van a tener? Canal ya casi no es un canal. Ya el límite práctico para poner un talud de un canal es 2. Más allá de eso ya nadie se preocupa y de hecho el USB ya ni propone nada. Entonces con estos dos ábacos podemos tener, ¿qué cosa? Los esfuerzos de corte máximos tanto en el fondo como en las paredes del canal, dadas las condiciones hidráulicas, dado el agua en movimiento. ¿Sí? Hasta acá en ningún momento para entrar a estos gráficos nos hemos preguntado ¿y en qué material está acabado el canal? Esto no tiene nada que ver, eso es agua en movimiento, produce esos esfuerzos. ¿Okay? Ahora vamos a ver el otro grupo de esfuerzos, que son los que el material en el que se ha hecho la excavación soporta, los esfuerzos admisibles del material. ¿Okay? Para eso también el USB tiene sus propuestas. Y para esto el USB clasifica o tiene propuestas diferentes dependiendo de si el material en el que se ha hecho la excavación, el material que va a estar en contacto con el agua, es cohesivo o no cohesivo, es granular o cohesivo. ¿Sí? El primer gráfico que vamos a ver es para material no cohesivo. Esfuerzo de corte crítico, llámenlo admisible, pero la idea es que lo importante es que entiendan qué cosa es esto. Este es el esfuerzo de corte, el material en el que
se va a hacer la excavación, el material que va a estar en contacto con el agua, admite antes de producirse su excavación. ¿Sí? Y esto es el gráfico para el fondo. A ver, particularidades de este gráfico. Uno, esto está en escala logarítmica en los dos ejes. ¿Sí? Seguro que varios pensarán que ese no es su problema, pero ya les dije, muchos de ustedes no lo leen bien en escala logarítmica. ¿Sí? Cuando parezca algo sencillo, no lo leen bien y ya con eso. Entre 0 y 10, el 5 no está medio para empezar, y eso les debe dar más idea. Ok. Más allá de leer bien las caras, algunas particularidades. Acá dice average particle diameter, milímetros. ¿Qué cosa es eso? Deben conocer ustedes el D50. ¿Han visto granulometría, suelos, se les ocurre eso? Sí. ¿Sí? D50, ¿saben qué es el D50? Sí, ya, ese es el D50. ¿Sí? Miento. Este es el D. Para esta parte del gráfico es el D50. Y para esta parte del gráfico es el D75. ¿Sí? Para hacer así. Esto ya lo dice, ahora lo vamos a ver en detalle, pero acá entro con, ya sea con el D50 o con el D75. Con el D50 es igual a leer estas tres líneas. Con el D75 es igual a leer esta. Ahora vamos a discutir cuándo se lee una y cuándo se lee. Algo curioso que hasta ahora no sé por qué, pero estos son milímetros. Este es un gráfico de USB americano, en inglés, milímetros. Pero ahora vamos a ver dos gráficos después del mismo método, del mismo IPRB. Aquí hay otro gráfico donde está pulgadas. Curiosidades que no son importantes, pero curiosidades. Acá hay que entrar con el valor de 50 o 55 en milímetros. Acá el USB le propone si valores recomendados para canales con alta cantidad de sedimentos finos en el agua. Entonces, dependiendo de si el agua es muy clara, muy limpia o tiene una cantidad importante o mediana de finos suspendidos en el agua, los esfuerzos de corte son diferentes, ¿no? O sea, haciendo una analogía, nuevamente, agua moviéndose en la superficie. A lo largo de una conducción actúa como una lija, ¿no? Que produce esfuerzo de corte. Esa lija, el agua, producirá más esfuerzo de corte o menos esfuerzo de corte si dentro de ella tiene partículas suspendidas, ¿no? Porque esos granos de partículas que están suspendidas ayudan a generar más esfuerzo de corte, ¿me explico? Que si fuera agua completamente limpia. Entonces no es lo mismo agua con sedimentos que sin sedimentos para efectos de los esfuerzos de corte que el agua puede producir para una misma velocidad, ¿me explico? ¿Sí? Para una misma velocidad no es lo mismo tener agua completamente limpia que tener agua con sólidos suspendidos. Uno va a producir más esfuerzo de corte que el otro. ¿Ok? Y es por eso que aquí dice, bueno, el UCB tiene estas tres clasificaciones, habrá que acomodarse a ellas. Alto contenido de finos, bajo contenido de finos, sin finos. No dice si hay mediana cantidad de finos, ya quiera controlará, pero bueno, es lo que es. ¿Okay? Es lo que hay. ¿Viste cómo hace? Lo que para el señor puede ser baja cantidad de finos, para el señor puede ser mediana y para el señor también es algo subjetivo, ¿sí? Porque ahí los deberes su método lo dice a partir de cuándo es alto o bajo. ¿Me explico? ¿Sí? Pero bueno, y ahí entra un poco de subjetividad, pero es lo que hay. Alto, bajo, este es alto, este es bajo y este es sin finos, agua clara, limpia. ¿Sí? Y yo te digo acá que dice, valor recomendado para canales y material, coarse material es material granular, ¿sí? Granular. No cohesivo, ojo, todo este gráfico está no cohesivo, size 25% o mayor. Eso es el D75. ¿Sí? El D75. ¿Cómo decido yo entrar a estos gráficos? ¿Cómo sé yo si a donde tengo que apuntar es a estos gráficos o a estos gráficos? ¿Sí? Coincidirán conmigo que materiales no cohesivos, hay
granulometría diversa. Hay material no cohesivo fino y material no cohesivo más grueso. ¿Me explico? Entonces, en la vida real, ¿qué cosa deberían hacer ustedes? Hacen una calicata del material, hacen un ensayo laboratorio, lo pasan por mallas y tienen su granulometría. Y una granulometría típica, ustedes pueden sacar el de cualquiera, ¿no? De 50, 70, 80, de 50 y de 75 en particular. ¿Ok? De esa granulometría ustedes agarran, vamos a ver, de 50. De repente, si el de 50 no entra en estos tres gráficos, eso es un indicativo de que el material granular es grueso. Y por lo tanto, tengo que trabajar con el de 75. Entonces, me olvido el de 50 y voy con el de 75. ¿Me explico? Y si por el contrario, yo de la granulometría, tengo mi curva granulométrica, veo que el de 75 es, no sé, pues 3 milímetros. De 75, 3 milímetros, 3 milímetros acá. Conclusión, ese material no cohesivo es fino, ¿sí? Y por lo tanto yo no debería leerlo con el 75, sino con él. Cambio el de 50 y ahora sí voy a, no en el mismo sitio, en otro sitio, pero ahí sí voy a pescar esos tres. ¿Me explico? Uno de esos tres. ¿Se entendió? Sí. En una evaluación típica, bueno, la vida real que van a tener ustedes, la curva granulométrica, ustedes sí. Una evaluación, seguro no les voy a dar la curva granulométrica, pero les diré de 50 y de 75 los dos, para que me demuestren que sepan cómo usar esa pieza de información. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué más sobre el gráfico? ¿Alguna pregunta sobre el gráfico? Las unidades. Acá terminamos con los esfuerzos de corte críticos o admisibles, como quieran llamarlo. El punto es de que estos esfuerzos son los que el material admite, soporta, antes de salirse de su sitio, antes de hacer que el canal se instale. ¿Sí? Y las unidades de esto está, bueno, se van a esperar en libras por pi cuadrado. ¿Sí? En milímetros sale con libras por pi cuadrado. ¿Preguntas sobre este gráfico? ¿No? Este para material no cohesivo y para el fondo. ¿Sí? O sea, lo que salga de este abajo, ¿contra quién hay que compararlo? Contra este. Bueno, si fuese 4 a 1, ¿no? Contra este. Si este valor supera al que sale del otro gráfico, conclusión, va a fallar el fondo. ¿Sí? Va a fallar el fondo. ¿Ok? ¿Qué nos está faltando? El esfuerzo de corte crítico o admisible en los taludes para canal para canal cohesivo, perdón, para material no cohesivo. Y no hay gráfico. El USB no propone un gráfico, un abaco. El USB propone el uso de esta fórmula para relacionar los dos. Este es el esfuerzo de corte crítico en los taludes, en los lados, en las paredes, y este es el esfuerzo crítico en el fondo. ¿Cuál es este valor? El que sale del agua posterior. ¿Sí? Esto en algunos libros van a ver que esto por K, y más abajo de K es igual a todo esto. No es una historia. Ya sea que se llame K o no, acá hay una ecuación que hay que resolver. ¿Qué cosa es beta y qué cosa es phi? Beta es el ángulo de... Perdón, phi es el ángulo de reposo del material. Estamos en materiales cohesivos, claro, no cohesivos. Saben ustedes que para material granular existe una propiedad física que se llama el ángulo de fricción o el ángulo de reposo. ¿Cuál es la forma más sencilla de determinar el ángulo de reposo de un material? Agarren un bodoque de arena o de material granular, deposítenlo gentilmente en el piso y se va a formar un cerrito, ¿no? Ese cerrito se queda quieto formando un ángulo, ese es el ángulo de reposo del material. ¿Sí? Igual cuando ven aquí una construcción, ven un montón de grava ahí tirada para hacer la mezcla de cemento, a veces como un cerro y se queda quieto formando un ángulo. Bueno, si pueden medir ese ángulo, es el ángulo de reposo de esa grava de esas características. ¿Sí? Entonces, phi es eso, es el ángulo de reposo del material. Y beta es el ángulo que describe el talud. Por ejemplo, un talud de 1, y acá es 1.5, este es beta. ¿De qué cosa es beta?
el arco tangente de 1 entre t. ¿Sí? Ese es el ángulo que describe esta luz del canal. ¿Se entendió? ¿Qué es beta? ¿Se entiende la diferencia entre beta y phi? Pues, Sí, señorita. beta, el arco, ¿Cuál de los dos? Beta es el ángulo ángulo, que describe esta luz. Si tienes tú, por ejemplo, un canal trapezoidal con un talud 1 y 1.5, beta sería el arco tangente de 1 entre 1.5. Es este ángulo. ¿Sí? teta y phi es el ángulo de Está claro que no su sé. material. Ok. ¿Y con eso qué se obtiene? ¿Con esa fórmula? Los esfuerzos críticos o admisibles en las paredes, en los lados, como quieran llamar. Estamos asumiendo que el canal es simétrico, pero es lo mismo. Podrían no ser simétricos, poder si se puede, tendría que calcular por separado. No, esto para un lado. No, esto para un lado. Hay que analizar los dos lados. Si el canal es simétrico y el material es homogéneo, si no falla en un lado, no va a fallar en el otro. Claro. Pueden haber situaciones en que el canal por alguna razón desconocida no sea simétrico, habrá que calcularlo por separado. Pero por ahora vamos a llamar un canal simétrico, ¿no? ¿Ok? Pregunta, rápido, ¿qué pasa si beta es igual a phi según esta fórmula? 0. Ahí, el ojo nomás. O sea, Calculadora. Si beta fuese igual a phi, ¿qué cosa será? 0. Beta, ¿qué cosa era beta? El ángulo que describe él. El ángulo del talud, ¿Y qué cosa phi? el ángulo del material en reposo, de reposo del material. ¿Cuál es el significado físico de que beta sea igual a phi? ¿Ah? Significado físico. Todavía no veamos en las implicancias de eso, que es otra cosa. Si beta es igual a phi, ¿qué cosa he hecho? Que yo he construido mi canal con un talud que iguala al ángulo de reposo material. ¿Sí? Lo cual no es necesariamente, claro, no es que tenga que ser así. El ángulo de reposo del material podría ser este, pero yo construyo mi canal con un talud diferente. ¿Me explico? La beta no tiene que ser igual a phi. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Beta puede ser mayor que phi? ¿Ah? ¿Beta puede ser mayor que phi? Si beta es mayor que phi, ¿qué va a pasar? Se va a caer, los taludes se van a caer porque se van a acomodar aquí, al ángulo de reposo. ¿Sí? No se va a poder mantener el canal con ese ángulo mayor. ¿Me explico? Beta tiene que ser menor o menor igual que phi. Menor. Beta tiene que ser menor que phi. Mayor de ninguna manera. Menor sí. Igual sería de que yo construyo mi canal con un talud que iguala al ángulo de reposo. Exactamente el mismo. Es una posibilidad. ¿Ok? Es una posibilidad. Pero, según esta fórmula, si eso fuese el caso, ¿qué ocurre con la fórmula? ¿Qué ocurre con el esfuerzo de corte admisible en los lados? Sería 1 menos 1, 0, coseno de beta 0. Bueno, No. ¿qué voy a decir? ¿Beta es igual a phi? Todo esto es 0. Claro, pues 0. Entonces, el esfuerzo de corte Del lado cero. sí. ¿Cuál es la lógica de eso? O sea, el ser igualado no hay esfuerzo. ¿Cómo no hay esfuerzo? Sí hay esfuerzo. No admite esfuerzo. El material de los costados no admite esfuerzo. A ver. ¿Se aumenta? ¿Por qué aumenta? Digamos que en época de lluvia aumenta ¿Por qué
Cualquier esfuerzo adicional que se tenga va a hacer que el talud se vuelva inestable. No admite ningún esfuerzo más. Mejor. Si yo construyo un canal cuyo talud igual exactamente al ángulo de reposo, ¿sí? ¿Qué cosa está ocurriendo? Las partículas que componen el talud están en perfecto equilibrio con su peso propio. ¿Sí? Basta que yo haga esto para que ya se haga no admite ningún esfuerzo más porque están en equilibrio con su peso propio porque el talud del canal iguala al ángulo de reposo. ¿Me explico? Eso quiere decir de que cualquier gota de agua que pase ahí, se hace inestable. El material no admite esfuerzos, porque con la justa puede con su peso propio. ¿Se entiende? Y esa es la conclusión de poner frente igual aquí. Esto es cero, esfuerzo crítico o admisible por la pared es cero. ¿Por qué? Porque el material, como yo construí mal mi canal exactamente con un talud igual al ángulo de reposo, las partículas del material que componen el talud están con las juntas aguantando su peso. Están ahí con la primera mosca que se pare ahí, que mueve la partícula. ¿Me explico? No aguanta agua. Ni medio litro por segundo. Entonces, no está bien que diseñemos un canal. No está bien que diseñemos un canal en donde el talud Sí, sea igual al reposo sea ángulo de reposo. igual al al ángulo ángulo de reposo inútil. y el talud debe ser menor al ángulo de reposo para que el material pueda admitir esfuerzos adicionales producidos por el agua. ¿Me explico? Igual no puede ser. O sea, lo puedo construir ahí, pero no voy a conducir agua nunca, porque a la primera gota de agua que pase por ahí, el canal comienza a desarmarse. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el talud tiene que ser, el beta tiene que ser siempre menor que phi. Mientras mayor la diferencia, beta siempre menor que phi, pero mientras mayor la diferencia, más esfuerzo de corte podrá soportar el material. ¿Sí? ¿Se entiende? Beta es menor que phi, pero la diferencia entre beta y phi podría ser desde muy pequeña a muy grande. Mientras mayor la diferencia entre beta y phi, los taludes podrán soportar más esfuerzo de corte producido por el agua. ¿Se entiende? Ok. Entonces, esos son los esfuerzos de corte para material no cohesivo, tanto en el fondo como en el canal. Este valor de acá, el resultado de esta fórmula, ¿con qué se tiene que comparar? Con esto, ¿no? ¿Sí? Si estos esfuerzos de acá superan el que sale de esa fórmula, conclusión, el canal es inestable, va a fallar en los taludes. ¿Sí? Para que un canal bien diseñado, un canal sea estable, a mí me interesa que falle en el fondo, que no falle en el fondo, que no falle en los taludes. Digamos, un canal bien diseñado no debe fallar ni los taludes. Entonces, ahora vamos a ver un problema al respecto. Para decidir si el canal es estable o inestable, yo tengo que hacer dos comparaciones. ¿Cuáles son las dos? Este valor con el correspondiente admisible físico del fondo y además este sobre el correspondiente admisible en la pared. Los dos tienen que pasar. Si pasa uno y no el otro, el canal es inestable, el diseño no es apropiado. ¿Entendió? Y de nuevo esos sábados eran para canales, para material no cohesivo. ¿Y qué pasa para canales? A ver, esto de aquí. Este es un abaco que sale del manual del USB que ya no se usa. En el pasado eso lo publicó el USB hace 50 años o más. Recuerda que les dije que esa fórmula en algunos libros lo van a ver como K. Esto de acá, lo que sale de este lado del gráfico es el coseno de beta por raíz de 1 menos t cuadrado. ¿Se acuerdan? Es el K. Hace 50 años cuando no había calculadoras, calcular el K era complicado. Había que hacerse con reglas de cálculos. Entonces, en ese ver se me ocurrió plotear todas las... Hizo varios cálculos, ploteó y en su momento esto ayudaba. Hoy en día
más fácil y preciso con una calculadora calcular el coseno de esta por ahí de tanto y usar eso, ¿no? Pero lo muestro por si se cruzan en algún libro con este abajo, es anecdótico porque ya no se usa. ¿Ok? ¿Está claro sobre este gráfico? Ese gráfico me daba eso. Esto es lo que algunos libros no por acá. ¿Sí? Meter este por el calculadora hoy en día es facilísimo. Hace 50 años no lo era, y por eso el UCDB hizo unos abacos para la calculadora. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Esfuerzo de corte crítico en el fondo para material Cohesivo. Este es para el otro tipo de material. Dije que había diferencias entre los esfuerzos de corte que admiten materiales cohesivos y no cohesivos. Los materiales cohesivos, por lo general, admiten más esfuerzo de corte que los no cohesivos. Los no cohesivos es más fácil de sacar el material de su sitio que los cohesivos. ¿Cómo se entra este gráfico? Acá, también acá es cara logarítmica por un lado, cuidado con eso. Void ratio, ¿qué cosa es eso? Relación de vacío. Eso lo deben haber visto también en el curso de suelo. ¿Qué letras son eso? Sí, minúscula, minúscula. Bueno, aquí hay que entrar con minúscula. Sin unidades, ¿no? Sí. Sin unidades, ojo, en escala logarítmica, entra con eso y tiene que aterrizar en alguna de esas. ¿Sí? ¿Y qué cosa dice? Sandy clays, arcillas arenosas, arcillas duras, arcillas simplemente, arcillas blandas, suaves, algo así. De lo que sepan de suelos, ustedes tienen que aterrizar en su material cohesivo. Aquí estas cuatro categorías que son las únicas que hay que acomodar. ¿Sí? En una evaluación típica, como no es un curso de suelo ni nada por el estilo, yo les diré arcilla o arcillas duras o arcillas arenosas para que no quede a duda en cuál de esas líneas hay que atravesar. ¿Sí? En la vida real habrá que hacer una calicata, sacar el material y darle. Ustedes no son expertos ni expertos de suelos y tratar de clasificar el material en alguna de esas cuatro categorías. ¿Sí? Cosa que no vamos a decir, no es el caso. Y con eso me voy y saco el esfuerzo de corte crítico o admisible en el fondo para materiales cohesivos. Igual, el valor que salga acá está en libras por pie cuadrado. Relación de vacío. La letra E minúscula. ¿Sí? Porcentaje de reducción. No hay gráfico, no hay fórmula para calcular el esfuerzo de corte crítico en las paludes, en las paredes, para material cohesivo. No se pone fórmula, no se pone nada. ¿Sí qué? ¿Por qué? No hay ángulo de inflexión. ¿Por qué? Estoy digando. Cuanto a material cohesivo se ve diferencia, ¿no? Un abaco y una forma. Acá no hay ángulo de inflexión y sería su cohesividad del material que es bueno en el proceso en el corte. A ver, le voy a remitir la información. No lo que va a hacer tarea. Sí, es el mismo. Y hay una razón que se explica en el 28. ¿Sí? Hay una razón física por la cual para materiales cohesivos el esfuerzo de corte crítico admisible es el mismo tanto en el fondo como en las paredes. ¿Sí? La explicación está con 5 líneas o un párrafo completo en el 78.
a estar probablemente muy cerca al quebrar. ¿Sí? Tarea. Ya ha venido en evaluaciones. Explique por qué, por ejemplo, en evaluaciones ha venido. Explique qué sucede cuando B es igual a pi. Obviamente que la respuesta no es sabe cero. Tiene que explicarme lo que acabamos de discutir. De hecho, en el 28 también hay una discusión quizás un poco más elaborada de lo que les he explicado. Pueden reforzar lo que les acabo de contar sobre qué pasa cuando beta es igual a pi. Está en el 28. Entonces, ha venido preguntas como esas. Explique cuál es la implicancia de beta igual a pi. Y obviamente la respuesta que quiero no es sabe cero. Y también ha venido Eso. una pregunta relacionada al esfuerzo de corte crítico. ¿Por qué el USBL no propone forma de calcular el esfuerzo crítico en el fondo, pero bueno, taludes para materiales cohesivos? ¿Sí? Entonces ahí tienen una posible pregunta de evaluación. Esto de acá. Este es otro abaco que propone el USB para calcular qué cosa, el ángulo de reposo para material no cohesivo. Y acá, mira, acá se entra con el D75 y acá es lo que le decía, mira, acá el D75 está en pulgadas y el otro el D está en milímetros, anecdótico, acá se entra con pulgadas. Y según el D75 de material granular, eso para no cohesivos, hay que atravesar en una de estas líneas. El material granular es muy redondeado, moderadamente angular, ligeramente redondeado, ligeramente angular, moderadamente angular, muy angular. Bueno, ustedes de la granulometría que hagan del material de inicio de excavación que pretendan completar, tendrán que clasificarlo como muy angular, muy redondeado, moderadamente. Y eso también es subjetivo. ¿Qué cosa es moderadamente redondeado, muy redondeado? Pueden haber debate al respecto. Pero bueno, es lo que es, hay que enfatizar en una de estas líneas y